es la que no varía el tiempo respecto al voltaje. En este caso, pues obviamente es no lineal, mientras que se varía el ángulo. Ya han visto la portada de actividades de modulación haciendo, es decir, se puede variar ajustando los anchos de la frecuencia. Aquí están los tipos de modulación angular. Bueno, tenemos la modulación de fase. Se hace variar la fase de forma proporcional a la información. Si vemos aquí cuando están las variaciones de fase, va a proporcionar la información, esta es la portada de la situación. Bueno, y en frecuencia se hace variar la frecuencia instantánea de forma proporcional a la información. Sí, se varía en la frecuencia. Nada más más alto o más angosto lo que se despliega. Bueno, esta sería la modulación de frecuencia, y está de fase. Aquí nos está diciendo que a mayor amplitud va a ser mayor frecuencia y aquí a mayor pendiente es mayor frecuencia. En este caso, la amplitud, acordemos que es de pico a pico, esa es la amplitud de nuestra señal. Es decir, que a mayor amplitud, en cuanto hagamos más grande esta onda, va a ser más frecuencia. A ver si aquí se puede ver. Estamos viendo más frecuencia, su frecuencia. Y en este caso, bueno, aquí sí, cuando la de esta señal inteligente de banda. Lo que pasa es que ya cuando mete una modulación se supone que usted en esta va dentro de la portadora, es decir, dentro es que en una serie denominada los circuitos de convergencia siempre es la que va en el ancho de banda. Ancho de banda depende. La duda es por qué se amplifica de veces. Bueno, para mí. La amplificación es por lo que comentaba. Una amplificación no afecta la señal de los datos, solamente en la potencia en la que se produce. Por ejemplo, si sale muy pequeña la señal, a veces algunos dispositivos ni siquiera alcanzan a percibirla, por lo tanto se tienen que amplificar para que puedan ser transmitidos. Aquí en el mezclador solamente mezcla las dos señales que se están manejando, por ejemplo, la portadora y la subida de los datos, sería, por ejemplo, en el ejemplo que vimos sería la de señal de audio. Que no, a veces las señales así muy pequeñas
mejor aquí en la modulación necesita cubrir algunos requerimientos y soluciones que amplificar para hacer la mayor. Al mismo tiempo, en cada modulador, este sería la función del modulador. Entra la señal que le van a inyectar los datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está como ejemplo una señal de audio. Se mezclan y ahora sí sale la modulación. Esta modulación vuelve a salir pequeña. Se mete a un amplificador, ya las dos señales mezcladas se amplifica y ahora sí se puede transmitir. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? No tengo tu caso de capítulo 9. Pero eso no se me dio comentado en la comunidad. ¿Sí? No, nada más esa era la duda de por qué doble multiplicación. Pero ya con el diagrama que salió, de hecho, bueno, el capítulo de que vimos, lo más importante que hay que recordar son los tipos de modulación que hay, que son por fase, modulación por fase y modulación por frecuencia. Recordar cómo funciona cada uno, el de frecuencia, el de modulación por frecuencia. Recordemos que la frecuencia va a variar con la amplitud de la señal, y si les hablan de modulación por fase, entonces va a cambiar con la pendiente de la señal. Igual está pendiente, si tuviéramos una señal así, una señal así, esta es la pendiente, pues va a variar, ¿verdad? Porque a lo mejor una va a estar más inclinada que otra, va a cambiar de ángulo. Entonces eso es lo más importante que hay que recordar. ¿por qué ahí está así más junta, más? Es mayor frecuencia. Lo que pasa es que aquí en este ejemplo está diciendo, bueno, está comparando cada uno. Aquí nos está diciendo que esta es la frecuencia, es decir, aquí cuando está en el voltaje máximo, va a variar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia varía en el tiempo. Por ejemplo, esta frecuencia es mayor que esta, es decir, es más rápida, más el tiempo, la frecuencia es tiempo. Entonces aquí me está diciendo que a mayor amplitud, es decir, el voltaje máximo, la frecuencia va a aumentar. Esto siempre va a ser solamente en modulación por frecuencia, y en modulación por fase va a ser por la pendiente, es decir, esta pendiente es la que va a hacer variar la frecuencia. Y es lo más importante que hay que recordar este capítulo, los tipos de fases, cómo funciona cada uno, es decir, cómo se comporta la frecuencia con cada uno. Es lo que les comentaba. Si aquí, por ejemplo, medimos en este ejemplo la pendiente de esta señal, es decir, esta, no va a ser la misma esta pendiente aquí, esta pendiente aquí, que son más inclinados. Esta es la pendiente. ¿Sí? Entonces aquí puede estar variando. O sea, ahí la pendiente de arriba hace menor frecuencia. ¿Mayor? Siempre a mayor frecuencia, perdón, a mayor voltaje. ¿Qué pasó? Siempre es así, todas se rigen por frecuencia, modulación por frecuencia y modulación por fase, las dos afectan la frecuencia, pero hay que recordar cómo le afecta a cada una. La de modulación por frecuencia es con la amplitud, es decir, con el voltaje. A mayor voltaje se podría decir, porque la amplitud solamente crece con el voltaje. Entonces puede ser a mayor amplitud o a mayor voltaje, como lo pueden ver, mayor frecuencia. Y aquí en la de fase es a mayor pendiente, lo que nos está diciendo,
entonces es mayor frecuencia. Por lo que les decía, o sea, la pendiente es así. Si tenemos una pendiente así, y tenemos una así, pues esta va a ser mayor de esta. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que esta pendiente está aumentando esta frecuencia. Y aparte de eso, pues ya nada más saber cómo funciona las ventajas, pero veíamos que amplitud modulada es más rápida la transmisión de datos porque es más baja el ancho de banda, es menos compleja la señal, solamente que es más menos ruido. En la frecuencia modulada pues es mayor ancho de banda, es más pesada los datos, más compleja, pero es más ruido. Y es más recomendable la frecuencia modulada para zonas urbanas que zonas rurales, ¿no? De hecho, todos los circuitos de transmisión que se usan ahorita usan frecuencia modulada y es más penetrante. Sí. Más claro. Será por en la zona, ¿cómo dice uno? Es por las pendientes que llevan. A ver, ¿cómo las pendientes que lleva? Es mejor que la frecuencia modulada. Mucho mejor en zonas urbanas. Bueno, ella es vertical. No, claro, pero de todos aprendemos también, ¿verdad? Sí, no, sí, también. Por eso ya se está cambiando todo a frecuencia modulada. Pero hay una corta, la onda corta, no tiene mucho alcance, y es en amplitud modulada. Probablemente, bueno, yo no he manejado muchos radios ni todavía supongo que en banda corta, como dices, la amplitud modulada puede que sea mejor por la rapidez de la transmisión. Por el rango también que usa, tiene mucho menos ruido. No, digo yo. No, y sí, porque como no lo... No, o sea, no es que la confundamos, estamos tratando de despejar las dudas que hay, para eso pero es mucha diferencia porque ya está estudiando el gabinete y no Exacto. usted en la práctica, ¿verdad? Entonces, a lo mejor usted puede tener más experiencia en la práctica que ella en gabinete. No, ella sabe sus estudios. Bueno, ok. Hay que aprender de los dos. Y bueno, la forma de que transmite la transmisión de los frecuentes, ya no hay ninguna duda. Pues es que es como siempre, ¿verdad? Las dudas van a existir, pero hay que machetearle. Entonces, nada más en el EPM es donde lleva doble amplificación, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, aquí pero supongo que es porque es el más usado, entonces se enfocó más en la transmisión de frecuencia modulada. Este puede ser desde que conectas al encendedor del carro, ¿verdad? Sí, pues es que pues puede que también el amplitud modulada lleve varios amplificadores, O sea, yo tengo una duda, a ver, Gallo, tú que estás más metido en este rollo, bueno, todos. Por decir, si estamos transmitiendo en FM hasta cierto lugar, se supone que el FM es más fuerte, ¿no? La señal de FM. ¿Sí? Bueno, ok. Por decir, si yo estoy transmitiendo en FM, vamos a decir hasta para el lado del nombre de Dios, hasta cierto lugar nada más me llega la señal. No me alcanza a romper muchas barreras. En cambio la M, sí lo voy a perder en algunos lados, pero lo vuelvo a recuperar más adelante. Porque la bronca está en que depende de la frecuencia que tú estás usando. FM, ¿tú de qué frecuencia me estás hablando? Pongámosle, vamos a decir En 144.000. Ah, ok. Sí, pero en 144.000 tú también puedes manejar AM y banda lateral, o sea, LSD o USB en 144.000.
¿sí me entiendes? Entonces, ahí son los modos que se están utilizando. Y lo que tú estás más o menos tratando de decir es el AM, pero el AM en qué frecuencia, ¿sí me entendéis? O sea, porque 144.000 se supone que es la frecuencia de 2 metros, ¿sí? Entonces, tienes nada más ciertas límites, o sea, tienes nada más como dices tú, si vas a nombre de Dios, pues nomás te va a alcanzar a nombre de Dios. Aunque utilices ahí 144.000, pero si utilizas una frecuencia más baja, pues lógicamente que el importe va a rebotar más y te va más lejos. Ya viendo el modo, o sea, el modo es el que vas a cambiar. Tú utilizas la modalidad de FM, la modalidad de AM, de banda lateral o de anterior vía. Ese es el modo, pero la frecuencia es la que a veces nos da la sustancia del brinco de onda, lo que es ahorita el aire. El brinco de onda es exactamente. Ya tú la modulación que tú utilices es otra onda. ¿Sí me entendéis? Ya digo, como cada banda en este caso pues tiene sus kilómetros, ¿no? Tiene sus kilómetros y hay unas que son, por decir la de 10 metros se comporta mejor en frío o con humedad, 80 metros trabaja más bien de noche, ¿sí? O sea, hay sus variantes, luego hay bandas que siempre están abiertas. La de 10 y 11 pues son muy parecidas. Sí, son parecidas. Cuando está nubladito es cuando se ve mejor. Porque hay humedad, Continúe. Colega. Bueno, ahora empezamos con el capítulo 10, que está con líneas de transmisión. Las líneas de transmisión pues es una estructura material utilizada para la transmisión de energías o ondas electromagnéticas, información, todo lo que han comprendiendo, el todo o una parte de la distancia entre dos lugares de comunicación. Nuevamente, el medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de bueno, simplemente es el medio de comunicación, podemos decir que es cable sexualmente para comunicar. Emisor y receptor pueden ser Es como que se cortó la palabra de arriba con la de abajo. es que repitió dos veces el mismo lenguaje. Medio de transmisión que constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Bueno, medio de transmisión. El medio de transmisión afecta la señal que se transmite a través de atenuaciones, retardos, ruidos, normalmente dentro de un cierto ancho de banda disponible. Bien. Como que aquí lo que se representa es una señal de entrada al medio del canal de transmisión. Este es la respuesta del impulso del canal. Pues el ruido que se añade a la señal del canal para hacerse el ruido que las señales parásitas se agregan, y esa es la señal que sale del canal. Es decir, es como que lo que sufre al transmitirse la señal, ¿sí? Se entra la señal en el medio. Obviamente las señales prácticas se puede decir el ruido, bueno, yo sí las conozco, son señales o indeseables que se le adhieren ahí por el ruido que afectan, y eso afecta la resultante que sale en el medio de transmisión. Los medios de transmisión son guiados y no guiados. Los guiados son por medio de cables, son las líneas de transmisión sin fibras ópticas. Los medios no guiados son a través de ondas electromagnéticas. Estos se emiten por antenas. Una línea
línea de transmisión es un par de conductores eléctricos con características tales que por las características de la señal que se propagan por ella afecta a esta de manera tal que la atenuación y el total de producidos no son especiales, es decir, sí afectan. Las características eléctricas de una línea de transmisión están en función de sus características físicas de construcción. Es decir, los tipos de líneas de transmisión pueden ser cables de conductores paralelos, cables trenzados o cables coaxiales. Eso ya es físicamente la construcción del cable con el que se está transmitiendo. ¿Cuáles son los cables para los conductores paralelos? Son El cable doble. El de escalera no se puede con un cable que viene positivo y negativo, son paralelos. Los que van pegados. ¿Mandé? Los de 311, los de escalera, esos son paralelos. Sí, cable. Quiero que vayan dos puntos. El cable que va de la computadora al sitio es un cable paralelo. No, ese lleva quién sabe cuánto. Sí, Es es como. como el que le vendían a uno antes, ¿no? El de la tele. Es de la tele. como el de cualquier extensión, hombre. Ese es el de El de 300 paralelos. se llama. El de escalera, el de 300. Y el prensado podría ser el UTP, el de redes, el portal, el RG58, el RG16, lo que utilizamos para antenas o para el cable. El cable, Ese es de 75, ese es para video. Pero el número No, nada más es la comentario. En eso que veíamos cómo afecta la señal de ruido a la señal que se transmite. Bueno, parte de eso también tiene que ver mucho con el tipo de transmisión que están haciendo. Hay algunos conductores que son más inmunes al ruido, o a lo que decían ahorita, climas atmosféricos, cambios de temperaturas, que algunos blindajes que traen, que hacen que la señal sea casi inmune al ruido o a otras cosas que le puedan afectar. Bueno, las líneas de transmisión de los conductores, aquí están explicados. Los conductores paralelos son un par de conectores aislados entre sí, abiertos al medio ambiente. Efectivamente, es como cualquier cable que podemos conectar a un punto de luz. El problema principal es la interferencia entre los mismos conductores. Son sensibles a señales electromagnéticas, que son ruidos o señales causadas por otros dispositivos eléctricos. Los usos, bueno, son interconexión entre dispositivos que emplean múltiples líneas y en distancias cortas. El par trenzado también, me había comentado Como te digo, porque acá hay pensadas diferentes colores de cables, ¿verdad? Para diferentes ciclos. El par trenzado, bueno, es par de cables de cobre aislados, enredados entre sí, relativamente delgados, pueden formar cables con hasta cientos de pares dentro y pueden tener adicionalmente una cubierta de conductor. El trenzado reduce la interferencia electromagnética entre los pares. Los usos son más comunes en la telefonía, que es en la conexión del aparato telefónico del usuario a la central. En computadoras son todos los cables de red que manejamos. Y en general tienen las limitaciones de distancia, ancho de banda y velocidad de datos. Que es más rápida la velocidad de datos. Los coaxiales, bueno, eso los podemos encontrar en la antena, con los que conectamos la antena. La televisión, También en cables. Son par de cables de cobre aislados construidos uno cubriendo al otro. Construidos uno cubriendo al otro, un conductor cilíndrico externo cubriendo un conductor interno aislados entre sí, y donde se existe el aislante. Entonces aquí están los dos conductores de cobre. Las ventajas, pues un mayor uso de banda en el par trenzado y mayor inmunidad al ruido externo.
Lo que les comentaba, por ejemplo, un cable coaxial en una señal les va a dar una señal más que un paralelo, por así decirlo, que es más un momento coaxial. Los usos es igual: distribución de televisión, telefonía de largas distancias, multicanalizadas y redes de área local. El comportamiento de una línea de transmisión, una línea de transmisión no es un corto, sino que posee ciertos elementos eléctricos que modifican las características de la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de la línea. Estos elementos dependen de la concepción física y material empleado en el conductor y aislamiento, que les comentaba ahorita, cómo modificar la señal que vamos a tener al final de la línea de transmisión. Esta es ¿esto puede estar representando la línea? Pues yo creo que por la flecha indica que está representando exactamente el cable. Uno que viene siendo positivo y otro que tierra, pues son puros osciladores, ahí viene representando lo que viene La línea de abajo es el vivo, ¿no? el oleaje, lo que está. Ey. Es el oleaje que se representa ahí. Ese es el oleaje, por eso marca las resistencias ahí. Yo no sé cómo maneja los bueno, después de que está diciendo que son ciertos, está representando en la realidad ciertos elementos eléctricos que modifican las características de la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de la línea. Es decir, como se inicia la línea de transmisión hasta que se finaliza, todos los elementos que pueden modificar la señal. Los parámetros eléctricos se presenta una línea se consideran distribuidos a lo largo de ella, es decir, son cantidades eléctricas por unidad de longitud. La resistencia del conductor a lo largo de él es la posición de la corriente. Inductancia propia, esta es la conductancia del dieléctrico. La conductancia no la habían visto, ¿verdad? No la habían manejado. La conductancia es del aislante, no es de... Sí, ahí se refiere al aislante. del aislante. Como el aislante. Como se puede decir una medición del aislante, y la capacitancia son unos conductores separados por un aislante. Eso es lo que vamos a manejar. Y las cuatro son propiedades, ¿no? De la línea de transmisión, lo que afecta a la señal. Bueno, la impedancia, toda línea de transmisión tiene una impedancia, que es la característica de la línea a la relación que existe entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente absorbida por la línea en caso hipotético de que ésta tenga una longitud infinita, o cuando aún siendo finita, no existen reflexiones. Es una cantidad compleja que se expresa en ohms, que idealmente es independiente de la longitud de la línea y que no puede medirse. Bueno, en este caso se está refiriendo a que la diferencia de potencial, podemos decir que se podría pensar que es como una pequeña pérdida, ¿no? Porque sí, se refiere a la potencia aplicada y la corriente absorbida. Acá la impedancia sería una pequeña pérdida que quiere decir que es como hipotética, ¿no? Que se puede dar dependiendo sobre todo del metal
que están hechos los después, ¿no? Sí, es que no ayuda porque se le vinieron a la mente las promesas, pero Es sí, como una pequeña pérdida. Por ejemplo, nosotros manejamos los más comunes, ¿no? Los parciales en la ley 52 que tienen cierta pérdida, pues, ¿no? Es hipotética, pero hay otros que se consideran de cero pérdida, como la feria, que es un cable parcial también grueso, pero teóricamente sí que cero pérdida es lo más recomendado para ciertos sistemas, ¿no? Donde utiliza la potencia, tiene un poquito de la potencia que utiliza tu televisor, pero también utilizar líneas de televisión con cero pérdida, ¿no? Para que sea 100% eficiente. Esos son cero pérdida porque vienen completamente fabricados con cobre sólido, tanto el conductor como el aislamiento. sí, ella sí es la No, es que es mucho mejor porque es cobre sólido. Cobre sólido y luego viene con un aislamiento y un aislante. Entonces, pero el aislante no es joven. ¿Sí? no, el aislante no, es espuma dieléctrica, se llama. O sea que a diferencia de estos, los parciales que son mallas, ¿no? Que realmente son la cubierta de aluminio, Pero tengo que aluminio o viene cobre trenzado, o en este caso en algunas ocasiones viene malla trenzada de cobre estañada. Ese es de 52 ohms. Y el de 50 viene con cobre, pero en mallita, como así cuando desarmas del cable que salen así todos los pelitos, viene trenzado. El filial, ese no tiene nada de pérdida porque viene completamente en cobre sólido, solidificado todo, como un castillo flexible. Este sable es muy rígido, pero no tiene pérdida. Es muy Para- cálido, muy caro, es caro. Para la otra clase les voy a traer un pedazo de ese para que lo vean. Posiblemente ellos no utilizan muchas cuestiones para que no tenga nada de pérdida. ¿Cómo se llama? Filial, Es la marca Filia, así se conoce comercialmente. filial o Andy. Pero el metro del cable cuesta como 6.500, 600 pesos. Ahí tenemos tres. El inclusive hay veces que inclusive también para la atenuación que tienen utilizan ese mismo cable, son torres de 50, 60 metros de altura. Entonces imagina con un cablecillo de los normales a los 30 ya tuviste pérdida, a los 60 pues olvídate, ya tuviste más. Entonces por eso utilizan ese tipo de cables para que no tengan pérdida, pero claro, son más costosos y a lo mejor utilizan menos potencia como están diciendo, porque no tienen nada de pérdida. Y a veces les tienen que aumentar potencia porque en el cable ya perdiste. Entonces luego, El puro conector vale $150, cada conector. Y es muy duro. Para que le quieran hacer la troca, Está por ahí decir, güey. la vaya a pensar. En la próxima clase les voy a traer uno de filial para que lo conozcan, porque no lo conocen. que tiene un carrete de fútbol. Carretera. Sí, lo voy a poner a la antro. Adelante, compañero, adelante, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, eso nada más son fórmulas para mostrar las impedancias de cada línea de transmisión. En las líneas abiertas, bueno, primero tenemos las variables. Esa es la distancia entre los conductores, la vez el diámetro de cada conductor. Esta es la permitividad del dieléctrico, que es la distancia. La D es el diámetro del conductor externo, y esta diámetro del conductor interno. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar impedancias de líneas abiertas, el 276 imagina una constante igual que el 138 que ya se la está dando para las otras características del conductor. Después tenemos la raíz de la productividad del dieléctrico, y aquí, bueno, ya se usan aplicaciones matemáticas en logaritmos, ¿no? Que nos dicen la distancia sobre el diámetro de cada conductor. Y bueno, aquí en los parciales se da una constante sobre la permitividad del dieléctrico normalmente por el logaritmo del diámetro externo del conductor. Acuérdense que en el parcial hay un interno y un externo. Entonces el externo entre el diámetro del conductor interno. En los valores típicos
Esto ya son calculadas. En los parciales tenemos una pérdida de 50 ohms, bueno, las impedancias a 75, en el trenzado de 100 a 150 y en las líneas eléctricas de 242 ohms. Las impedancias siempre se miden en ohms. Los parciales. Y aquí están, con que estas son el tipo de parcial. En este caso sería el 51. Sería el más adecuado. Bueno, las pérdidas de la línea de transmisión. La pérdida, como todos los materiales semiconductores, tienen cierta resistencia finita. Hay una pérdida de potencial inerte e inevitable, es decir, que todas las líneas de transmisión tienen una pérdida por el conductor. La pérdida de radiación, es decir, la separación entre los conductores en una línea de transmisión, es una fracción apreciable de longitud de onda. Los campos electromagnéticos y electrostáticos que rodean al conductor hacen que la línea actúe como una antena. Es decir, por ejemplo, si tenemos los conductores, recordemos que una antena lo que hace es radiar. Entonces, si están en una separación considerable, estos empiezan a actuar como una antena, empiezan a radiar, y entonces se puede perderse el paso de la señal, no potente. Eso es pérdida por radiación. Ahora, la pérdida por calentamiento eléctrico, bueno, es una diferencia de potencial entre los conductores de una línea de transmisión causada por calentamiento. El calor es una forma de energía y tiene que tomarse de la energía que se propaga a lo largo de la línea. Para líneas eléctricas de aire, la pérdida de calor es despreciable. Sin embargo, en líneas sólidas se incrementa la pérdida por calentamiento del dieléctrico consecuente. Es decir, por menos calentamiento del cable se puede dar una merma de una señal. La pérdida por acoplamiento. La pérdida por acoplamiento ocurre cada vez que una conexión se hace o se hacía una línea de transmisión o cuando se conectan dos partes separadas de una línea de transmisión. Las conexiones mecánicas son discontinuas, los lugares donde se encuentran los materiales son diferentes. Las discontinuidades tienden a calentarse, radiar energía o disparar potencial. Por acoplamiento simplemente al que ponen el conector puede ser que haya una pérdida por acoplamiento, un conductor mal instalado, ya sea que se caliente o también puede ser que tenga una energía. Y las descargas luminosas, o la corona que se conoce, bueno, esta es una descarga luminosa que ocurre entre los dos conductores de una línea de transmisión, cuando la diferencia de potencial entre ellos excede el voltaje de ruptura del aislante eléctrico. Generalmente, una vez que ocurre una corona, se puede destruir la línea de transmisión. ¿Esta no lo han escuchado? ¿Es que un corto? Sí, pues... ¿No? Sí, si el eléctrico se llega, no sé si se llega Porque, por a ejemplo, la ruptura. el capto cuando es demasiada potencia en una línea de transmisión puede dañarse el video. Pues básicamente es un calentamiento, así como lo mencioné. Y por ejemplo, ahí el número 4 que habla de pérdida por acoplamiento, también es interesante. Pues es una recomendación de utilizar una sola línea desde el transmisor hasta la antena en lugar de parchar o juntar cofres para unir cables. Entonces se puede dar esa pérdida por usar parches, ¿no? O cofres para conectar cables, pero con una sola línea para evitar eso. Y cuando utilizas amplificador, este es el 5, ¿no? Que se puede cambiar. Lo que hay que, cuando usas amplificador, lo que hay que checar es la capacidad de los parciales, ¿no? Entonces, por lo general no se recomienda RG58 o 59 para usar un amplificador. Mejor RG8, ¿sí? Entonces, igual las antenas tienen un rango de potencia donde dice que no deben utilizar más de 7 porque como lanzan 99 veces,
no les pueden meter por 1500 igual. No, los datos de los hijos. No es cierto, ¿verdad, Gallo? No me pasaba nada. Ya me encargó. Pues por eso le dije, no es cierto, ¿verdad? Me gusta la gatita. No dudo de que es el gallo. Lo que pasa es que siempre dan unos límites, ¿no? Pero siempre me han transmitido conmigo, ¿eh? Sí. Lo dices que a mí le van a hacer los límites. Tú le recibiste una hoja de una de modo y no te acuerdas. ¿Qué? Tú le recibiste una vez en De que me hablara, la antena, ¿qué tiene? Pues ya iba así doblada. La bobina se dobló. Se dobló. Con el guarayo se calentó y el aire la fue. Miren, les voy a platicar algo, a lo mejor no es verdad. ¿Quién crees que me dijo eso, Gallo? El chilango. ¡Ey, la antena! Yo ¿Qué una tiene? vez estaba haciendo uso del radio y la antena estaba topando en una ramita seca de un árbol. ¿En serio? 600. ¿En serio? Haz de cuenta que cuando estaba la antena topando en la ramita se veía una chispita. Entonces esa chispita fue tanto, ardió. Y me dijo una señora, joven, se le está quemando la antena. El árbol, ya estaba haciendo. Pero eso es nada más por la radiofrecuencia, ¿verdad? Porque falta como un microondas. Se puede decir que se está aterrizando, ¿no? En el árbol. Pero son las dos cosas, porque a lo largo del conductor de la antena está pasando los cimientos o todas las corrientes que estás utilizando. Por eso tú la agarras, no la puedes sostener. No. Siempre es corriente que está pasando y de ahí se debe registrar. Martín, no le aplaste, Martín, porque me arranca los dedos. ¿Qué es lo que pasa cuando ponen, por ejemplo, 3 o 4 teléfonos y ponen maíz palomero? Se revienta con el calor. Hablas a los teléfonos y con la transmisión de imagínese que hará con el cerebro. Yo pues no uso el contigo. Yo no traigo. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, un experimento que es una antena, ponen unos dos cables con antena y un oscilador, va subiendo la amplitud y se ve la chispa cuando la tiene. No me acuerdo cómo se llama esto. Es una antena celular. Esto explica también por qué las refrigeradoras no permiten, ¿no? Pero RF puede ser una chispa y es cierto, que sí va a pasar. Hace poquito sacaron un tipo de documental de Televisa donde sí es cierto que hablan cuando estás echando gasolina y contestas el teléfono y se ve cuando sale la llamada. Pero yo considero que los que ya andamos en esto ya sabemos, ya no nos suena tan sí, sabemos que es el lumbre, al final del día el lumbre. Esto también el número 5 de descargas luminosas o coronas están los 50 megahercios, están los 30 años. Cuando yo tenía mi licencia, andaba yo trabajando y traía el radio, el icon, y lo traía en 80 metros. Cuando estaba hablando, Martín, estaba a cierto nivel de humedad. Se veían así como estrellitas arriba de la ventana, pero veías cómo bonito se veía, pero chuladas. Así como si fuera una coronita, pero bien bonito que se veía. Pues ya nada más para resumir rápido, lo más importante del capítulo sería recordar. Por lo que no se alcanzó a grabar porque no querían empezar esta. Lo más importante que hay que recordar del capítulo, bueno, que es una línea de producción que ya vimos, es el medio directamente que construye el soporte físico entre emisor y conductor, es decir, cómo los comunica. El modelo, cómo usar la transmisión entre una señal de entrada, está el medio que es el impulso de canal, que es la respuesta, al impulso del canal, el video que se le agrega, dependiendo depende de cada línea de producción que manejamos, ya sea que sea muy inmune, hay totalmente similares o unas que tienen mucha pérdida, y cómo está la señal de salida, es decir, cómo la afecta.
Los medios de transmisión, que son los guiados y los no guiados. Los guiados, recuerden que son aquellos que físicamente tienen cable, por así decirlo, el medio físico entre el emisor y el receptor. Los no guiados, bueno, son los que se hacen por ondas electromagnéticas. Igual los tipos de cable para el medio de transmisión, nada más los paralelos, el parcial y el coaxial, que son los básicos, los que más se usan en las líneas de transmisión. Bueno, ya vimos aquí cómo son cada uno de ellos. Recuerden para qué se usa cada uno. El paralelo, pues es el que comúnmente conectamos a la luz. El trenzado son todos los que usamos en telefonía o en redes. Y el coaxial, los que podemos ver en las antenas. El comportamiento de las características físicas que tiene la línea de transmisión, que es resistencia, la inductancia, la conductancia, que es el aislante, y la capacitancia. Y bueno, las impedancias de los coaxiales, que son los más eficientes, se puede decir. Los Ethernet o trenzados Ethernet se usan también para ver, pueden encontrarlos con ese nombre. Y los eléctricos. Y nada más los tipos de pérdidas, que aquí también es muy importante recordar qué tipo de pérdidas hay, que se puede registrar también. Acuérdense que es por conductor, que es ya lo que la fabricación directamente del conductor, la radiación, irradiar, por ondas electromagnéticas, por calentamiento, por acoplamiento, o lo que sería por lo que es la corona, la descarga de luz. El acoplamiento a veces también es por la cuestión de la tierra y los conectores. Entonces, mucha gente a veces nada más solda el vivo. Y la tierra pues nada más dice, así se aprieta y cantando. Pero muchas veces también hay que tratar de escanear también la malla a la misma campana. Muchas veces a veces no les gusta, para qué no están un barradero ahí, pero la guía. Yo sé que tiene que tomar 5 minutos antes de seguir con la siguiente presentación. ¿Cómo se puede hacer? No, dale. Adelante, adelante. Juga. En el caso de las temáticas que vienen en la guía de estudio, es lo que se refiere a comunicaciones vía satélite. Pues a lo mejor no se habían imaginado, pero dentro del segmento de aficionados tenemos esos atributos tanto para fabricar, instalar y operar estaciones de vía satélite, ¿no? A mí me gusta mucho, es algo un poquito más elaborado, más técnico, pero se puede hacer con un equipo portátil y normal, ¿no? Solo hay que entender algunos conceptos básicos que son los que vienen en la guía de estudios y son en los cuales me basé para elaborar aquí las diapositivas. Estas son las antenas que tengo atrás de mi casa, así que de presumir ahí. Ahora te va a buscar ahí la Marina. ¿No te acuerdas que me ayudaste a instalarlas y calibrarlas? Todo el país y yo. Bueno, la definición de qué es un satélite de comunicaciones, y técnicamente se define como un transponder, ¿sí? O transpondedor también se conoce en los satélites, pero estos están controlados por una estación terrena, ¿sí? Para controlar su funcionamiento, y hay una serie de usuarios, ¿sí? Estaciones transmisoras y receptoras. Y este es el contexto general de las comunicaciones satelitales, ¿no? Entonces, en una estación terrena se controla los pájaros, podemos decirlo así, ¿no? Los pájaros que vuelan a diferente altura, son los más altos, tienen diferente órbita,
y las estaciones que pueden estar en cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, esto es lo que se define como una estación, como un satélite de comunicación. Vamos a revisar ahí por detalles. Hay diferentes tipos de satélites. Dice que un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio recibiendo las señales enviadas desde la Tierra y las puede enviar a otro satélite o de vuelta a la Tierra. Esto es lo que se puede tener como un satélite, pero hay dos tipos de satélites. Imagínense como cualquier repetidor que tenemos aquí en el fijo, ¿no? En la superficie terrestre, pero allá arriba del espacio. Entonces, esa es la función. Repite señales, es decir, las reciben y las envían de vuelta a la Tierra, puede ser a otros satélites, inclusive, ahí en el espacio. Pero, ¿cuáles son estos dos tipos de satélites? Estos son los pasivos y activos. Los satélites pasivos es aquellos que solamente reflejan la señal, no le dan ningún tratamiento a la señal. Los satélites activos, estos por lo contrario, pueden amplificar la señal y reenviarla a la Tierra. Estos son los más utilizados. Así que, por ejemplo, los satélites de aficionados que están activos ahorita, uno puede transmitir por medio watt y llegar hasta el espacio por medio watt con una buena señal. Y el satélite la puede reenviar con 5 watts de regreso a la Tierra, ¿no? Puede ser mayor cobertura para otra parte del planeta. Entonces, esto es lo que se define como un satélite activo. Tienes que hacer la definición. Un pasivo únicamente regresa la señal, pero no espesa. Y el otro, por el contrario, le da un tratamiento, ¿no? Entonces, por decir, con una antena, por decir, en la mano, dirigida a un satélite, ¿lo puede hacer, no? Lo he hecho, y ahorita van a ver cómo se puede hacer esto. Pero tiene que ser direccional, ¿no? Sí. No sabemos que también hay ciertos verticales, VHF, sobre todo ahorita vamos a ver porque hay satélites de órbita baja. Tú puedes calcular en qué momento puede estar más a tiro de tu antena o que sea vertical. Ustedes conocen que todas las antenas tienen un lóbulo de radiación, ¿sí? Son más eficientes para eso las direccionales, ¿no? Que no puedes mover. Pero inclusive con una vertical se pueden trabajar y son de órbita baja. Por decir, ahí en ese caso, ¿cómo le haces tú para detectar dónde está por decir, el satélite en el cual tú puedes hacer eso? ¿Y qué nos va a pasar? ¿Y qué frecuencia? No, o sea, de hecho sabemos, por decir, cuando el sol está cayendo, o sea, si nos fijamos, pues acá arriba se miran los satélites, ¿no? Se miran brillar. Entonces, o sea, está como los del plato ese rojo, que traen un aparatito para buscar el satélite, pues, y dirigir la antena, ¿no? Claro que les interesa que se les va a decir cómo se hace todo eso, hay diferentes tipos de satélites, les digo. Hay algunos que tienen una órbita elíptica, ¿sí? Vean, estas son las órbitas elípticas. Hay otro tipo de órbita como esta roja, ¿sí? Y hay otras de menor altura que son los de baja, los de órbita baja, los análisis, ¿no? Es como una órbita circular. Y entonces eso es lo que debemos de entender, que hay satélites que tienen diferentes tipos de órbitas. O de otra manera, hay diferentes tipos de órbitas, ¿no? En que los satélites pueden moverse. Y ahorita vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Pero, por ejemplo, se llaman satélites no síncronos o asíncronos también, ¿no? Así que los síncronos no se dicen asíncronos, cuya posición varía, ¿sí? O sea, no siempre están visibles para un punto de la Tierra. Hay satélites que siempre están en una posición fija en relación a la Tierra. Pero obviamente estos que tienen una órbita elíptica, pues no, ¿verdad? Cuando están acá, puede ser que no tengan forma de comunicarse con la Tierra, hasta nada más cuando están por aquí. Pero esos usarían repetidor, ¿no? O sea, otro satélite que puede ser, ya lo triangular, mencionábamos, ¿no? Que a lo mejor si está aquí no, pero si hay otro satélite aquí, pueden se ver triangula aquí, y llega. Pues sí, puede
ser que este recibe de aquí, de acá, de acá otro. Pues, de hecho hay como una constelación de satélites, no se imagina la cantidad de basura que hay ahí arriba, ¿no? Pero es posible hacer ese tipo de enlaces entre satélites, ¿no? Para lograr tener cobertura en todo momento del planeta. Es que sí existe. Sí, y entonces los asíncronos, o que no están en sincronía con la Tierra, es un tipo de satélite, un tipo de órbita. Pero hay órbitas o satélites que siempre están en una posición fija en relación a la Tierra. Y ahorita vamos a ver cuál es lo contrario de no síncrono. O geoestacionarios, mejor dicho, ¿no? Este es otro tipo de órbitas, bueno, son órbitas circulares. Dice que el tiempo o la velocidad que puede tener un satélite depende de la órbita. Si la órbita es más baja, la velocidad es mayor. Y es lo que dice aquí, ¿no? Y su periodo, es decir, cuánto tiempo tarda en darle la vuelta a la Tierra, tarda menos tiempo al que está en órbita menor. Tarda más el que está en órbita mayor, como se le sabe de la Tierra. Entonces puede ser que en un día un satélite de órbita baja puede pasar 4 o 5 veces en una misma, por ejemplo en Durango, ¿no? Si no lo pudiste escuchar a la primera pasada, a la segunda, a la tercera o a la cuarta, ¿no? Porque están dando vueltas a una velocidad muy rápida, ¿no? Estos son los más bajos, que están hasta 300 kilómetros. Pero hay una altura donde los satélites se mantienen más o menos estables en relación a un punto de la Tierra. Por ejemplo, si este fuera una estación terrena, este satélite a esta altura, que estamos hablando de 36.000 kilómetros de altura, siempre se va a mantener visible, ¿sí? Aquí no necesitaría una antena de estarla moviendo, basta con que sepa cuál es la posición. Son como los satélites de televisión, ¿no? Tú orientas, o las de Sky o esas, tú orientas tu antena a un ángulo y ahí las dejas. No tienes que estarla moviendo para cambiar de canal o a una hora determinada, porque esos satélites de televisión son satélites geoestacionarios. Pues no hay necesidad de estar moviendo las antenas. Para los satélites de órbita baja, sí, hay que estarlos buscando, no son las antenas. ¿Y no afecta el sistema de rotación de la Tierra? Sí. En el caso del geoestacionario, está sincronizado con el movimiento de la Tierra, siempre lo vas a tener visible. Ya van a la misma velocidad. Sí, sí, pero solamente a esta altura. Creo que tiene un nombre ese cinturón, ahorita lo vamos a ver a esta altura. Los otros satélites no, pues estos sí, día o noche se van a estar moviendo. Entonces, por decir, los satélites geoestacionarios, por decir, cada continente tendría que tener un satélite. O el país, ¿no? Obviamente los que tienen más lana son los que invierten y tienen una cobertura total y hasta mayor, ¿no? De tal manera que maquilan, ¿no? Las señales a otros países que no tienen satélites, ¿no? No todo el mundo puede tener satélites. Entonces nosotros pagamos el de los gringos. Mayor, en parte sí, pues porque la ventaja es que estamos cerca de sus territorios, ¿no? Pero acuérdense que teníamos los Morelos, ¿no? Los satélites Morelos que se lanzaron, y creo que ya no están operacionales ninguno de los dos. Que estaban también destinados a telefonía y televisión, obviamente eran geoestacionarios, ¿no? Por lo importante que tienen que estar disponibles en todo momento. Entonces, estos son los satélites geoestacionarios. Entonces ya recuerdan los dos tipos, ¿no? Asíncrono y geoestacionario. Los satélites, es lo que decía ahorita, geoestacionarios, pues están a una altura aproximada de 36.000 kilómetros, ¿no? Que esta órbita se conoce como el cinturón de Clark. Me parece que ese Clark era como un escritor, como Julio Verne, ¿se acuerdan? Que era un escritor de ciencia ficción. Siempre decía en sus novelas de ciencia ficción que existía una altitud donde se podía mantener esa relación de geoestacionario en relación a la Tierra, ¿no? Entonces, por eso se le dieron el nombre a esa órbita de altura de 36.000 kilómetros, ¿no? yo me acordé de Superman, Clark Kent. Sí, claro. Sí, entonces esa es una característica de los geoestacionarios.
Este es un ejemplo de cómo se vería, ¿no?, funcionar un satélite estacionario. Vean, aunque la Tierra esté girando, el satélite siempre se va a conservar en la misma posición relativa. Si esta fuera la estación, ¿no?, la que parece como chipotito en la Tierra, esa sería una animación de cómo funciona un satélite estacionario, ¿no? Y esto parece que está, desde nuestra perspectiva, si aquí plantados en la Tierra viéramos hacia el espacio, sería un punto que siempre estaría visible aparentemente sin movimiento, ¿no?, porque está muy igual que nosotros, como parece. Y es la diferencia. A veces vemos satélites que pasan, ¿no?, que son los de órbita baja, pero estos satélites que están en órbita estacionaria es un punto, ¿no? A lo mejor no podríamos diferenciar de una estrella de un satélite estacionario, ¿no?, porque siempre está bien. Pero sí se podría ver, ¿verdad? Sí se puede. Con ayudas ópticas, ¿no? Ustedes han escuchado, bueno, la Estación Espacial Internacional y todos esos satélites, y nomás sabiendo exactamente cuál es la posición que puedes construir desde la vista. Inclusive hay una aplicación para los celulares, ¿verdad?, para saber dónde son los satélites. Eso es a lo que le iba a contestar, bueno, más adelante viene lo que me preguntaba Fidel, de cómo sé dónde está el satélite o por dónde va a pasar. Entonces, hay software que es gratis, y ustedes lo pueden cargar y configurar para la posición del Durango, ¿no? Obviamente necesitan saber dónde estamos. Y tú le dices, bueno, a las 6:46 de la tarde, dime qué satélites tengo visibles en este momento. Y te dice cuáles son y cuáles son las coordenadas. Yo sé que viene siendo como un Omnitron, algo así. Omnitron es uno, pero hay cantidad de software desarrollados para este tipo de cosas. Y para ubicar un satélite, ¿qué necesitamos? Pues conocer el azimut, ¿no? ¿Por dónde viene? Viene por el norte, viene por el sur, exactamente por dónde va a entrar. El software te dice por dónde va a entrar, y también lo que necesito saber es la elevación, ¿no? Porque en relación a la superficie terrestre tenemos que saber para dónde voltear la antena. No solo orientarla en el sentido norte, sur, este, oeste, sino también darle elevación a la antena, ¿no? Entonces es una coordenada más. Pues ya no funciona un rotor normal como los que tenemos, ¿no? Que es nomás que sirven para orientar norte-sur. Necesitaríamos un rotor que también levante, ¿no? El proyecto que tienen ellos, va. Es el que está aquí en los ríos, ¿no? Entonces que pueda voltear la antena para apogeo, ¿sí? Perigeo es la distancia más cercana y apogeo es la distancia más lejana, ¿sí? Entonces aquí aparece representada en el círculo nuestro planeta y la posible posición que podría tener el satélite en una parte más cercana, que es el perigeo, y en una parte más lejana, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Sí. Esto significa pues que no es una órbita, se puede monitorear utilizando un software como este. Pero esto es lo que me preguntaba Fidel. Yo puedo programar, por ejemplo, si nada más tengo chance en las tardes, los martes o los viernes, yo puedo analizar en el software qué satélites me pueden quedar para esas horas en que yo puedo salir, ¿verdad? O si estás así medio zafado como yo, te puedes desvelar, y si sabes que un satélite va a pasar a las 3 de la mañana, pues programas tu despertador a las 3 de la mañana y esa hora prendes tu equipo y haces el contacto, ¿verdad? Ojalá ya alguien coincida en esa locura contigo, si no vas a ser el único que va a estar llamando. A otras horas o fines de semana si encuentras más actividad, ¿no? Bueno, pues son, pongamos, las 6 de la mañana de aquí y en Europa serían las 10 de la mañana. Depende del satélite, ¿no? Si son satélites de órbita baja, no podrías llegar hasta Europa, ¿no? Podrías llegar a lo mejor a Estados Unidos, Centroamérica, sí, a lo mejor partes de Sudamérica. Si son satélites de órbita baja, ¿por qué? Esto es el concepto que quiero explicar aquí, lo que se llama la huella del satélite, ¿sí? Que es como la representación geográfica de dónde puede ser escuchado el satélite. Si este puntito amarillo es el satélite, la huella o la cobertura que tiene sería todo lo que está aquí a su alrededor de este círculo. Entonces, digamos, alguien que está en Miami podría a lo mejor hablar con el norte de, bueno, aquí hay parte de Centroamérica y Venezuela, inclusive a lo mejor las Islas Canarias, ¿no? Lo que hay por aquí cerca.
Para este satélite su huella es diferente, es todo Norteamérica, parte de Siberia, del estrecho de Bering, Alaska y Groenlandia, ¿no? Entonces, depende del satélite, es la cobertura que te puede dar, ¿no? Normalmente estos son satélites de aficionados que son de órbita baja. Si fuera un satélite de mayor órbita, la cobertura es mayor y podría suceder lo que dice Arturo, ¿no? De que podrías tener a lo mejor en lugar de esta, la huella podría cubrir todo esto, ¿no? Entonces sí podrías estar comunicando el continente, Norteamérica con Europa o norte de África, ¿sí? Entonces lo que quiero que ustedes entiendan es que la huella es precisamente lo que escribí aquí, la representación geográfica del patrón de radiación de la antena de un satélite. Aquí el chiste es que esta huella se va moviendo, ¿no? Esta fue captada en un momento dado, ¿no? Pero esta huella viene caminando, ¿no? Entonces llega un momento en que tiene cobertura donde estamos nosotros, ¿no? Entonces dice, no, pues puedo hablar con los norteamericanos y algunos del mismo país y a lo mejor de algunos de Centroamérica, ¿no? Yo en una ocasión también utilicé, no me acuerdo si ya lo bajaron ese satélite, Oscar 13 o... ¿No escuchaste de ese, Martín? No, pero no sé si esté todavía, pero... No, ya supuestamente lo bajaron, bueno, pero nada más lo que se alcanzó a escuchar fueron de 10 a 12 minutos, nada más fue no está abierto toda una hora, por decirlo así, no. Nada más depende el tiempo estimado también, y también como dices tú, la altura que tenga, y dónde va orbitando, y es el tiempo, nada más el lapso donde lo escuchas, no es de que se quede todo siempre encendido y la comunicación, es un ratito, y se perdió, hasta que vuelve a dar, a lo mejor coincide otra vez a la rotación. ¿Y cómo identificas cuando ya tienes el satélite? ¿Hay una caída? Se empieza a escuchar el ruido, Sergio, del repetidor, pero también tienen además de las frecuencias de subida y de bajada donde se escucha la voz, a veces tienen beacons o balizas en otra frecuencia. Sí, puede ser que esté transmitiendo un beacon en 144.10, digamos, en telegrafía, ¿no? Está mandando el beacon. Y además, o sea que tiene no solo una antena, ¿no? Sino que tiene varias antenas para diferentes frecuencias. Pero y lo que dice Edgar es cierto, o sea, en lo que se tarda de cruzar de sur a norte pasan 15 minutos, ¿no? Así que tienen que estar muy bien preparados, ¿no? Yo lo que hago es que me organizo, ¿no? Y ya sé que va a pasar esa hora, y lo que hacía antes cuando hacía satélite, me salía al estacionamiento de la facultad y ponía mi grabadora, porque también es muy rápida la comunicación, ¿no? Entonces no es para ponerse a platicar y cómo te va, cómo está el clima, no se puede, ¿no? Porque es muy rápido todo y se puede perder la señal muy rápido. Entonces lo que intercambias es el indicativo y lo que le llamamos la localización, ¿no? Algo así muy... Y aguanta, Parú, 73 y ya, pero te están llamando otras estaciones, ¿no? Se pone la pelotera buena, así como en la 695 y eso, cuando hay buena propagación se pone la pelotera y todo el mundo habla, ¿no? Entonces el que se oye más fuerte es el que tú le tiras, ¿no? A ver, el gallo. El gallo loco, a ver, dale. El gallo. Es rápido. Es o sea, haces satélite y se le considera HT, ¿no? O sea, es el HT, porque hace cuenta que se suben ahí por el cerro, luego agarran antenillas y están así, luego acá, y o sea, en fracción de un ratitito, ándale, es eso. El View tiene una antena de esas, yo también tengo una de esas, es una Arrow, es para doble banda, UHF y VHF. Los royales más largos son los de VHF y los más cortitos son los de U, estos son los de U, los más cortitos. ¿Se puede utilizar amplificador? Sí, pero no se recomienda. ¿Cuándo? Con la potencia de un fotón es suficiente. 5. Se te queda pegado. ¿Cuándo de la Tierra? Es que vas a concentrar los 5 watts, los concentras en la direccionalidad de la antena, tu ganancia que tiene. ¿Cuándo podríamos hacer un tipo de prueba? Podemos hacerlo, nomás ojalá y coincida para el horario que tenemos aquí el próximo sábado. Podemos intentarlo. Y si no nos desvelamos, pues ¿qué tiene?
De preferencia, Sí, cafecito, bucanas. Luego, si no tiene nada que hacer, por ahí pudiera darse. Fíjese, entonces, como los portátiles que traemos doble banda, esto es como full duplex. Tú abres todo el sketch de UHF, que es por donde estás recibiendo, y puedes estar hablando, ¿no? Y escuchando lo que está sucediendo, porque son frecuencias diferentes. Es como si hablaras por teléfono, ¿no? Hablas y escuchas, ¿sí? Entonces, ese es el equipo mínimo. Y tú, con el software, más o menos sabes por dónde va a empezar a escucharse. Entonces, tú eres el propio rotor. Tú le das orientación y elevación, ¿no? Entonces, usas tu mano. La cosa que les pregunto a veces, entonces te dice, soy la Whisky 5 Delta Julia. ¿Y luego qué haces? ¿Cómo la notas o qué? La grabas. ¿Tienes una secretaria o qué? La grabas. Sí, pones la grabadora, ¿no? Y ya después recuperas todo lo que dices. Tú nomás a todo le dices que sí, que 5.9 y que de 73. Sí. Soy la XL3, quita la gripe en 2x3. Entonces ya saca los datos y luego ya después tú vas, checas en el por receta y es fulano de tal. No, tienes que tomar el indicativo bien grabado, ¿no? O alguien que te ayude a anotar, sí, no es broma lo de la secretaria, alguien que te anote, ¿no? Porque para que el contacto sea válido tiene que decir tu indicativo completo, la autorización, y tú la de él, y decirle 5.9. Y lo que se intercambia en lugar del QTH o decir que estás en Durango, es el grid locator, que es como una rejilla, ¿no? Que clasifica a todo el mundo. Y dependiendo de donde estamos, se le da, ¿no? Por ejemplo, donde tiene su casa, que está mi estación, es Delta Lima 74. O sea, ya nada más que tú le digas Delta Lima 74, y ya dice, oh, sí, gracias por Delta Lima 74, y ya se acabó el contacto. Era lo que preguntaban ahí en el baluarte, que cuál era el grid doctor de ahí de la... ¿No sabían cuál era? No supimos. Se puede calcular fácil. Y sí, porque eso es obligado a intercambiarlo en los contactos. Para que sea válido. En satélite o en 6 metros también se usa eso. Más o menos, por decir, ese es el estado de Durango. Y las líneas del Grid Doctor aparecen, bueno, pues en todo el mapamundi. Entonces, por decir, Durango, ¿qué es? Delta Lima 74, ¿no? QE. Bueno, ese es uno más pequeño. Más o menos. Pero ese es a como está, ese es un grid. Se llama así. Grid locator, se escribe. Locator. Sí, entonces, ahora a veces ya no se. México XC1 por las zonas, XC2 y XE3. ¿Sí? Entonces, a veces los cazadores de los DX, ¿sí? Pues de la zona 1, zona 2 y zona 3, por eso a veces no les interesa mucho a los americanos. Ya tengo contactado México, por eso ya no les interesa. Entonces ahora hay muchos, se vino esta modalidad de los grid y ahora están por todos este cuadro, ahora este cuadro, y a ver quién tiene este otro cuadro, y así por toda la cantidad de grid doctor que se haga. Lo que hubo ahora en lo del puente Baluarte, hagan de cuenta que pues se activó este grid doctor de este lado de Durango y Sinaloa, por decir que era el DL 70 y Charlie Lima, era algo así, no recuerdo. Nosotros sí lo pusimos ahí en la hay unos GPS que te lo dan automático. Y exactamente, y esa es la manera en que hacen la transmisión. No te pide a veces las otras personas, no te piden tu casa, ¿dónde está? No, pues la calle, y anótalo bien. DL, bla, 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 y pum, ese fue Colonia Valles del Guayana 15. Pero todo el mundo está mapeado así, es una cuadrícula, el grid doctor, y así es la manera en que lo localiza, con sus coordenadas y todo, y ahí ya viene. Y ahí dice uno, estoy en Durango ni nada. Pues son las coordenadas por las que está cuadriculado el mapamundi, ¿no? Tú sacas las coordenadas y esas las conviertes a esa grid locator para que sepas cuáles son. Me interesa eso. Sí, eso está muy padre, yo lo disfruto mucho. Pues saber que estás utilizando tecnología espacial para comunicarte con un radicillo portátil que utiliza menos potencia que una lámpara de esas, pues, pues está padre eso. Y bueno, a nosotros nos ha tocado hacer ese tipo de experimentos.
¿Has experimentado en el rebote lunar? No, esas son las ligas mayores. Sí, eso sí requiere Necesitas mucha potencia y antenas de mucha ganancia. Sí. Ahí está, ¿no es el país ese? Sí, ahí está. Versión canadiense, yo creo, pero ahí está. Este es otro tipo de antena, vean que es un rotor más elaborado, ¿no? Que da esta ya no es manual, ¿no? El rotor humano no, el anterior sí era humano, pero este es un rotor ya que te da el manejo tanto en azimut como en elevación, ¿sí? Entonces, tú ya lo puedes controlar de manera más automatizada con un software, ¿no? Que te va graduar como el prototipo que desarrollaron los muchachos, ¿no? Para ir moviendo poquito a poquito el rotor con su antena. Y por ejemplo, yo le decía a Ríos en su proyecto lo del efecto Doppler que les decía, ¿no? El efecto Doppler, otro ejemplo, es cuando se escucha una ambulancia, ¿no? El ulular, como pasa y cómo se deforma el sonido. Sí, ese es el efecto Doppler que ocurre también con las señales de radio. Y por eso se tiene que ajustar un poquito la frecuencia. Yo le decía a Ríos, pues si vas a manejar el rotor, también que el software te vaya modificando la frecuencia del radio para que te compense el efecto Doppler. Y le parecía interesante, ¿no? Porque ya con el software algunos radios se pueden manejar, ¿sí? Entonces sería totalmente automatizado. Este es un ejemplo de una antena. Obviamente lo que no requiere es demasiada altura de la antena, ¿no? Porque pues, lo que importa es la orientación y la inclinación que tiene la antena. Insisto, para trabajar satélites que no son geoestacionarios, ¿sí? Que se tienen que estar siguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son de órbita baja, que son muy veloces y que pasan muy rápido, ¿sí? Y estos son de aficionados, ¿eh? No crean que es algo profesional. Oye, Gallo, ¿y tu rotor? ¿Mande? ¿Y tu rotor? ¿Mi qué? Tu rotor, el primer rotor que tuviste. No, ¿cuál dices tú? Yo digo el que dijo Rafa. Cuando me La escoba, que se subía. Escoba. A puros escobazos. Bueno, vean, aparte, si hablamos de satélites que son geosíncronos o geoestacionarios, correspondería a una órbita del mismo tipo, ¿no? Por eso repetí el dibujito de aquí. La órbita geosíncrona, ¿sí? Esta es la de los satélites geoestacionarios, que siempre la órbita siempre está a la misma distancia de la Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias. Entonces, el satélite permanece casi estacionario con respecto a una estación terrestre específica. Igual, no hay necesidad de cambiar de un satélite de otro o mover las antenas, siempre se mantienen en la misma posición. Diferentes clasificaciones de los satélites. Son dos, los giratorios y los que tienen estabilizadores de 3 ejes. Yo no sé si alguna vez han visto en algún video o en alguna película los satélites, pero hay unos que son de esta forma, cilíndricos, y están girando, así, estos son los giratorios precisamente, ¿sí? Y los otros, que como estos tienen un movimiento diferente. La cajita que aparece aquí siempre se mantiene orientada o en una misma posición en respecto de la Tierra, pero utilizan una serie de mecanismos para mantenerse estables. Son como paneles solares, ¿no? Estos sí son paneles, Sí. pero también utilizan ciertos estabilizadores para conservar la posición del transmisor, ¿sí? Como para nivelarlo, ¿ah? Sí. Acá, por ejemplo, los paneles pueden estar pegados al cilindro, no están sí, entonces, son los diferentes tipos de satélites. Estas son las preguntas que vienen ahí en la guía. ¿Cuáles son los giratorios y cuáles son los estabilizadores de 3 ejes? Y estos son los ejemplos. Imagínense una situación como esta. Como les decía, hay una constelación de satélites. Imagínense que cada uno está transmitiendo a una altura determinada, frecuencias diferentes, órbitas diferentes. Es un caos, ¿no? Aparentemente allá, lo que hay allá. Y esa es la realidad, ¿no? Hay tanta basura, no solo los que están trabajando, sino los que ya no sirven también. Tampoco creen que van a ir a recogerlos para que
¿no? Ahí se quedan. O sea que ya no nomás estamos ensuciando la tierra, ya estamos ensuciando allá afuera también. Ahí se queda toda la basura, lo que deja de utilizarse, ahí se queda, ¿no? Y la cual, La estación Mir, esa sí la de esa esa sí la cayó, bajaron, esa ¿no? sí Esa bajó. sí la bajaron por el tamaño, imagínate una cosa así ahí arriba, es un peligro, ¿no? ¿Y los puede golpear un meteorito? Sí. Sí. Inclusive entre ellos pueden colisionar. Sí. ¿no? Y hacen caos, ¿verdad? es grave. Como no vieron la película de Sandra Bullock, la de ¿cómo se llama? Ah, sí, la nueva está. Hasta ganó un Oscar, ¿no? Donde sale en el espacio. La fuerza gravitacional, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Arturo? Gravedad. Gravedad. Sí. Ellas están trabajando, maniobrando ahí en una estación espacial y de pronto les avisa, oye, por ahí te va a caer una basura. Pero son estos, ¿no? Desperdicios que están ahí ya. Y pues ahí se queda, ¿no? Hasta el infinito o alguien que vaya y los traiga, ¿no? Pero ahí están. Entonces, a lo que les quiero comentar es que cómo se podría mantener el orden para que no se interferiera, para que no chocaran, para que todas estuvieran operacionales. Bueno, pues hay varios aspectos que se tienen que revisar. Por ejemplo, si utilizan la misma frecuencia hay que considerar un ancho de banda. Es como cuando usamos el civil, ¿no? Los canales, si estás en el 19 y otro está en el 20, ahí se están haciendo ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la transmisión tiene un ancho de banda en AM. Entonces dicen, no, pues para que podamos platicar bien, uno que se vaya al 40 y otro al 20, ¿no? Que es la mayor separación. Entonces acá también se tiene que vigilar eso, ¿no? Que las frecuencias tengan cierta separación para que no se estén interfiriendo. Igual los lóbulos laterales, esto ya lo conocemos, los lóbulos de radiación de las antenas. Sí, aunque a lo mejor si yo estoy en el si Fidel está en el canal 40, yo en el 20, pero tengo una antena direccional y le estoy apuntando arriba de su estación, aunque estemos en canal diferente, le voy a estar metiendo ruido. ¿Sí? Porque toda la radiación está pasando por el río, encima de su estación. Pobre Martita, ¿cómo la tenía? Entonces, estaba la antena de amarilla para su casa. Entonces, esos son criterios que también hay que checar, ¿no? Los tipos de antenas y cuál es su lóbulo de radiación, para que no se estén interfiriendo. Las frecuencias, ¿sí? Esto no tengo claro la técnica de codificación. Las potencias también son importantes, ¿no? Entonces, todos esos son criterios, de tal manera que dice aquí a medio abajo, que entre satélite y satélite debe de haber una distancia de 3 a 6 grados. ¿Sí? Es decir, yo creo que vistos desde la Tierra, ¿no? De 3 a 6 grados. O sea, de aquí a acá debe estar despejado. Entonces, un satélite puede estar aquí, lo más cercano al otro debe ser aquí. ¿Sí? Entonces, por estas características se recomienda que los satélites, su separación, estén entre 3 y 6 grados. Entonces yo estoy pensando que esos grados se refieren desde el punto de vista de la Tierra, ¿no? Que tengan esa separación en el espacio. Pero entran en juego todas esas variables: potencia, tipos de antenas, lóbulos de radiación, anchos de banda. Son criterios, ¿no? que se deben de utilizar. Y estos son nombres de satélites. Ninguno de esos es de aficionados, estos son de televisión y de propósitos científicos. Diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, ven algún giratorio, no, ¿verdad? Parecen todos de esos de 3 ejes. No, a lo mejor source, podría ser ese. Sí. A lo mejor no estoy seguro, no sé de bien. ¿Cuál era de la Estación Espacial Internacional, No, el ISS. Sí, pero el indicativo. Ah, no, es que cambian porque luego ponen norteamericanos. Tenían uno como noviembre 1 ISS, creo así. No me acuerdo si comprensión, pero creo que sí, o noviembre 0. Para que lo busquen en YouTube. Pero hay muchos, no les pongan ahí estación espacial. Ok, busquen y luego sale ahí, salen los contactos de los aficionados con su portátil ahí y escuchándose que está aventando pues están haciendo contactos con la estación internacional. El del portátil, dice uno, pues ¿cómo lo así? No necesitas ni la antena, tienes cobertura, está menos arriba, ¿qué le estorba el estar metiendo la señal? Esos satélites, depende del chofer que anda ahí arriba, porque a veces suben astronautas
Y hay astronautas que sí les gusta participar en las cuestiones de comunicación. Y está activo el cuate, siempre está activo, está aviente comunicado. Y hay otros astronautas que suben y no les interesa mucho la comunicación, se ponen a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero sí ha habido muchos astronautas muy activos que están ahí. Todos ellos tienen licencia y todo para hacer sus transmisiones de radio, ¿verdad? Pero les digo, depende ya del chofi que anda ahí arriba. Mira, ¿no? Pues ya cuando tengan su licencia de radioaficionado, Dios mediante, pueden experimentar con esto. No necesitan nada más que una antenilla como la que vieron ahí. Eso se puede conseguir. Pero ¿cuándo vamos a hacer la práctica? Pues ya dijimos, ¿no? Si se puede hacer en 8 días, lo hacemos. Digo, Eliud tiene una antena y yo tengo otra, así que podríamos probar con las dos. La que yo tengo es hechiza, lo de Eliud sí es de fábrica, pero probar cómo se escucha. Y que haya satélite. Que haya una pasada que nos dé chance de transmitir. ¿Sí? Se pone padre eso, esta es otra de las preguntas que vienen ahí en la guía de estudios. El modelo de enlace satelital. Se requieren de 3 elementos, ¿sí? Un enlace de subida, un satélite y un enlace de bajada. Nada del otro mundo, ¿no? Dice que el principal componente dentro de la sección de subida es el transmisor de la estación terrena. Y bueno, ya si quieren conocer cuáles son los detalles de un transmisor, pues ya lo veíamos, que es un modulador, un convertidor, amplificador de potencia, filtros, es lo que forma un transmisor, ¿sí? Que les digo que un transmisor puede ser tan simple como un portátil. Entonces, los elementos o las secciones que constan de un enlace satelital, recuerden, son estos 3, un enlace de subida, el satélite y el enlace de bajada. Y ahí están algunos ejemplos, ahí presentan un ángulo, ¿no? Un ángulo de elevación, que es el que se da aquí, este es el ángulo de elevación, y acá lo que les decía, la orientación, ¿no? Aquí se puede calcular la orientación en relación a las coordenadas terrestres. Estos son los elementos que necesitamos pues para saber a dónde orientar nuestras antenas. Pues hasta ahí, el tema de satélites. Son todas las preguntas que vienen en la guía de satélites. Un poquito.